Muchas gracias. Eh, Aprender nutrición fue parte de nuestra problemática. Esta problemática la teníamos porque veníamos años y creo que todos hemos aplicado, que trabajamos en áreas críticas, en áreas de cirugía. La nutrición la dejábamos en segundo plano o la dejábamos después de nuestras complicaciones. Al comenzar y ver y comenzar a revisar ERAS y prehabilitación, donde se mostraba una serie de estudios pequeños, grandes y en diferentes latitudes con diferentes realidades, se demostró que nutrirlo al paciente en el perioperatorio tenía muchas ventajas y reducía notablemente toda esta estancia, trastornos inmunológicos. Ya de por sí, el diagnóstico, la patología que te viene, más una gran injuria quirúrgica, lo único que hacíamos es agravar la parte inmunonutritiva del paciente. Por lo tanto, todo es costos, todo es mortalidad en incremento. Actualmente venimos aplicando, hemos tenido las de 2 cámaras y 3 cámaras actualmente. Venimos aplicando nutrición parenteral complementaria, nutrición de fácil uso o nutrición suplementaria. La verdad, los resultados y la estancia y el paciente ha cambiado notablemente. Siguiente. Thomas Edison dijo, ya sabemos el del foquito, el doctor del futuro no tratará más al ser humano con drogas, curará y prevendrá las enfermedades de la nutrición. Yo pienso igual que él. Ya estamos llegando a que gran parte de nuestro arsenal farmacéutico futuro va a ser muchas moléculas de este tipo. Siguiente. Siguiente. Bueno, había algo. No es reciente el tema. Uy, un ratito, ya. Este es un paciente, mire, una sondita, tiene una nutrición en el asa distal, le queda 1,50 m distal. Aprovechamos la parte anterior, la bolsita, tenía 50 centímetros del ángulo de 3, o sea, harto flujo, no iba a nutrirse bien. Aprovechábamos la parte enteral y el resto era complementario. Al tener un problema respiratorio nos pasó UCI, una vez que pasó UCI, de nuevo pasó a nuestro servicio, lo engordamos un poquito, nutrición adecuada, 3.5, todos los parámetros normales, lo metimos a sal. Actualmente ya está repuesto, tiene unos 50, más de 60, 2 metros, 2 metros 10 de asa intestinal que él va a poder vivir tranquilo. Fue operado de bariátrica hace 2 meses previamente, antes de tener una necrosis intestinal. Siguiente. Como hablar de malnutrición no es reciente, ya OMS le hablaba que era un genocida silencioso. La combinación de ambos factores, desnutrición y trastornos inmunológicos, produce en el mundo un promedio de 40,000 muertes diarias. Como verán, no es algo nuevo. Aparte de esto, hablar nutrición y ¿cómo se llama? Malnutrición y cómo resolverlo. Es un tema muy antiguo. Siguiente. ¿Qué impacto tiene la malnutrición en la cirugía? Son 4 lo más importante. Mayor riesgo de complicaciones, va desde el corte, la herida, accesos, infecciones, neumonías, mortalidad por todo lo anterior, costos, aumento de estancia hospitalaria, mayor cobertura de antibióticos, cada vez antibióticos que la verdad nos estamos quedando sin armas de antibióticos. Y después de la bacteriemia, ellos vienen fungemias, se agrega la parte micótica en la cual se agrava el futuro del paciente y el impacto económico. Siguiente. ¿Qué hay que englobarlo? ¿Cómo hay que enfocarlo? De diferentes aspectos. Uno, la valoración nutricional es importante, tamizaje, ya se habló, tamizaje, todo lo que hay. Nosotros usamos el del 2002, el riesgo, no me acuerdo, exactamente 2002, que es simple, subjetivo y nos define si bajó de peso, que si tiene una enfermedad grave o si no ha comido muy bien las últimas semanas. Es algo muy simple de aplicarlo. El soporte nutricional perioperatorio, durante, antes, durante y después. El soporte nutricional postoperatorio, ojo, educación y promoción, que es lo que venimos haciendo nosotros ahorita. En mi hospital hemos tomado las armas de nutrirnos, de educarnos y nutrirnos. Involucramos desde el alumno, que es el futuro jefe, que es el futuro médico, él tiene que estar empapado de cómo impacta la nutrición en la salud de nuestros pacientes. Lógicamente, residentes tienen obligados y asistentes jóvenes. Y por último, investigación. ¿Qué hay de nuevo? Omegas, no omegas,
dosis altas, dosis bajas. Ya muchas de las preguntas se han ido aclarando en estos días. Siguiente. ¿Cuál es el objetivo de esta nutrición? Siempre ideal, enteral. Parenteral, en este caso, complementaria. Paciente no tolera el 60% de los requerimientos nutricionales, tenemos que nutrirlo, tenemos que suplementarlo. ¿Para qué? Para darle todos sus requerimientos nutricionales. ¿Por dónde? Vías periféricas o a través de ostomía, si no se puede por vía enteral u oral. Siguiente. ¿Nutrición es una ciencia? No, hay que tener conciencia de esto. Tenemos que tener ya conciencia de cuánto impacta la nutrición en nuestra población. Se dice, en este estudio hablaban de 40 a 60%, en mi hospital hay un estudio que llega hasta el 80% de malnutrición, generalmente en pacientes oncológicos. El impacto es importante, de 100, 8 tienen un impacto. Siguiente. Como verán, todos los países están de los más pobres hasta los más ricos. Inglaterra, 18% de malnutrición. Países más pobres, Tailandia llega hasta el 80% de malnutrición. Perú, nosotros llega en nuestra emergencia hasta el 80%. Siguiente. Tiene costos, millones al año cuesta. Siguiente. Y no tenemos recursos para desperdiciarlo. Siguiente, apresiona un botoncito ahí porque tiene que salir una figurita. École. Esta es nuestra realidad. En medicina, entre el 20 al 50%, en emergencia llega al 60% y pacientes oncológicos llega hasta el 80%. Siguiente. ¿Cuál es la idea de la nutrición? Darle soporte tanto a macro como micronutrientes. Como verán, fue una de nuestras pacientes que vino, la que está aquí, vino de Tacna. Sí, de Tacna. No recuerdo el hospital, nos consulta con Tacna, una paciente operada, entre comillas, joven, tiene 33 añitos ella, obesa mórbida. Nos llegó con, aquí ya están todas las fístulas selladitas. Ahorita está en UCI por un problema ventilatorio actualmente. Lo que es fístulas cerradas, nos queda esta fístula entérica, no, disculpen, esa es una ostomía que se imaginó era gordita y le pusimos el condón de Rivera. Eso lo manejamos de esa manera y controlamos la piel. Su problema ahorita es netamente ventilatorio y de tipo micótico. La idea es reponer macronutrientes y micronutrientes. Generalmente macronutrientes, ya hemos hablado todos los aminoácidos, carbohidratos y los lípidos, principalmente omega 3. Siguiente, ya lo sabemos, hay que considerarle, hay que saber en qué etapa, si es aguda o estable. Nosotros ya lo manejamos en forma más estable este paciente y nos dedicamos a reponer porque la injuria que hay aquí, resecar un órgano como el estómago, intestinos o grandes cirugías como una Whipple, necesitamos que tenga este paciente cierto valor nutricional. Tenemos que evaluar la composición corporal, valoración nutricional, tamizajes, importante, desde todas las infecciones, todo lo que produce malnutrición y las diferentes patologías que nos conlleva. Siguiente. En la valoración ya se ha visto, la doctora de nutrición nos habló todos los casos de nutrición, antropométrico, clínico, bioquímico, dietario, no viene al caso. Siguiente, pero esto lo hacemos generalmente. El screening tamizaje, siguiente. ¿Es importante el cribado? Sí, es importante determinar cuál es. Recuerden que cuando llegan al hospital, yo siempre comento y tengo fotos de qué le damos de comer a un paciente. Le decimos dieta hiperproteica, dieta tal. Y recetamos y nos vamos. Yo tengo fotos de mi hospital. ¿Qué es dieta hiperproteica en un desayuno en la mañana? Es un huevo, un pan y un té. Esa es la dieta hiperproteica. Dieta en el almuerzo en la tarde, una presita de pollo chiquitita, un poco de arroz blanco y una cremita. Esas son nuestras dietas hiperproteicas. Todos nuestros pacientes bajan de peso. Actualmente pesamos casi todos los días a nuestros pacientes. Tratamos de que no bajen de peso y tratamos de que eso. Muchos de ellos con patología ya vienen bajo de peso, no viene relación peso-talla, vienen ya malnutridos. O sea, tenemos que ir corrigiendo esa relación peso-talla. Siguiente. El Nutritional Risk Screen del 2002 es el que usamos. Siguiente. Este es el esquema que usamos, también aprobado por ASPE. Siguiente. Esta es la valoración que hacemos. Se elige el paciente quirúrgico,
hacemos la evaluación preoperatoria, entra cirugía y la valoración postoperatoria. Lógicamente siempre van a haber casos especiales. ¿Qué definimos? Si tiene menos de 5 o más de 5, ¿qué valor? Si tiene menos de 5, va a nutrición o suplementos bioorales. Tenemos que conocer los suplementos bioorales, así le dé el hospital, entre comillas, nutrición. Yo hablo con la nutricionista, me gusta hablar, y ella me dice, doctor, no tenemos presupuesto, esto más tenemos esto y le estamos dando esto. Debería ser, pero pues ustedes tienen que preguntarle qué le dan al nutricionista. Tienen que ser amigos de ellos. Al principio les van a decir, sí, estamos dando lo correcto. La verdad que no es. Cuando entran en confianza, ellos dicen, doctor, le estamos dando la verdad solamente esta, porque esto es lo que tenemos ahí en su unidad. Siguiente. En lo que se refiere a preoperatorio, hay que tener cuál es la evidencia que hay sobre esto, qué debemos de dar. En lo que se refiere en el preoperatorio, siguiente, el paciente come, tenemos que tenerlo en ayuno prolongado por mucho tiempo, y hay evidencia que nada. No puede comer al día siguiente, muchas veces nos dábamos de comer desde el día anterior. El paciente se opera en la tarde y lo tenemos todo el día deshidratado, sin ni un poquito de glucosa. Lógicamente hay que hablar con los amigos de anestesiología. Volvemos a decir, esto es un equipo, tenemos que cambiar muchas cosas. Y lógicamente el anestesiólogo te va a decir, oye, no, que se aspira. Y hay muchos estudios que demuestran que no. Lógicamente, si es un paciente obstruido, hay que tener en cuenta alto por un NM, ese sí es retencionista, él maneja volúmenes, él secuestra, tiene un mega estómago. Entonces siempre hay que evaluar el paciente. No podemos estandarizar. Esto es dinámico, hay que evaluar al paciente. El paciente es único, es un universo. No podemos decirle a todos aplicar las mismas reglas. En lo que se refiere al ayuno perioperatorio, desde la medianoche, es innecesario en la mayoría de los pacientes. Los pacientes que se someten a cirugía y que se consideran no tienen riesgo específico de aspiración, pueden beber líquidos claros hasta 2 horas antes de la anestesia. Los sólidos se permitirán hasta 6 horas antes de ella. ¿Hacemos eso? ¿Cumplimos eso? En lo que se refiere a recomendaciones, en la segunda pregunta, para reducir la incomodidad perioperatoria, incluyendo la ansiedad, se debe administrar tratamiento con carbohidratos orales perioperatorios en lugar de un ayuno prolongado. La noche anterior y 2 horas antes de la cirugía se debe administrar carbohidratos para disminuir el impacto de la resistencia a insulina postoperatorio y la duración de la estancia hospitalaria. Se pueden considerar carbohidratos preoperatorios en pacientes que se someten a cirugías mayores. Es bueno dar carbohidratos 2 horas antes. ¿Qué otras recomendaciones? Si nos vamos un poco de oral y pasamos a soportes antes de la cirugía. Cuando los pacientes no satisfacen sus necesidades energéticas, es decir, uno que tolera bien la vía oral y en este caso ya no cumple, ya tiene con un grado de obstrucción o pérdidas altas. Cuando los pacientes no satisfacen sus necesidades energéticas con alimentación normal, se recomienda alentar a estos pacientes a tomar suplementos nutricionales orales durante un periodo perioperatorio independiente de su estado nutricional. Esto venimos nosotros ya cumpliendo. Le hemos dicho que la mayoría de nuestros pacientes vienen ya con esta patología. Entonces les damos suplemento y le comenzamos a agregar hace más de 2 años ya nutrición periférica complementaria. En una recomendación 17, lo que es preoperatoriamente, los suplementos orales en todos los pacientes con cáncer, desnutridos y de alto riesgo que se sometan a una cirugía abdominal, un grupo especial de estos pacientes tienen generalmente sarcopenia, motivo más para poderle dar suplementos orales. Preoperatoriamente se les dará suplementos orales a todos los pacientes con cáncer, desnutridos y de altos riesgos, principalmente relacionados con cirugías abdominales mayores. Siguiente. Disculpe, ahí se ha repetido. En lo que se refiere al screening, se recomienda evaluar el estado nutricional del paciente antes y después de la cirugía. Se debe estandarizar los soportes nutricionales y buscar la mejor terapia nutricional efectiva. Y otra recomendación, siempre en lo posible utilizar la ruta oral enteral. Salga cual sea el tamizaje que utilicen, siempre es recomendable entera oral, y si no, lo suplementamos con los enterales.
si el paciente lo puede, o le ponemos algún dispositivo o abordamos la víscera para complementarlos. Los pacientes, otra recomendación, con riesgo de desnutrición deben recibir terapia nutricional antes de la cirugía mayor. Si son las operaciones por cáncer, esta se puede suspender, que es lo que hacemos generalmente a los pacientes que vienen oncológicos, los hospitalizamos una semana previa y les comenzamos nutrición periférica complementaria. Suspendemos la cirugía y le damos un periodo de 7 a 14 días. La verdad, 14 días no nos da para nosotros tanto la estudio. Estamos entre 7 y 10 días, que es el promedio para nosotros. Otra recomendación 20, la nutrición parenteral preoperatoria debe administrarse solo en pacientes malnutridos o en riesgo nutricional severo, donde los requerimientos energéticos no pueden ser adecuadamente satisfechos por una nutrición enteral. Se recomienda el periodo de 7 a 14 días. Y una recomendación 18 dice que los suplementos orales que modulan la inmunidad, incluido arginina, ácido graso, omega 3, pueden ser preferidos y administrarse de 5 a 7 días. La verdad, no hacemos inmunonutrición. Hemos tenido muy buena experiencia con este soporte nutricional periférico. Tiene lípidos, tiene nuestras proteínas que necesitamos para reparar tejidos y tiene la cantidad suficiente de carbohidratos. Siguiente. ¿Qué es ahora en sí? Nutrición parenteral complementaria, también llamada como nutrición parenteral suplementaria o nutrición lista para usar, algunos le llaman. Consiste o se define como la administración de nutrientes por vía intravenosa, nutrición parenteral, o en combinación con la enteral o la nutrición oral, donde esas últimas, enteral o oral, no cubre sus requerimientos nutricionales. Si ustedes ven, el paciente es nuestro paciente, está en el hospital, es un paciente con un NM gástrico avanzado, no toleraba la vía oral el 100%, más estaba en el cuerpo, pasaba algo, se le evaluó con su tamizaje NRS 2002, entró en el protocolo, era una enfermedad, había bajado de peso, la ingesta era pobre, no cumplía los requerimientos, se le complementó, se le hizo sus cálculos, se le complementó por vía periférica y el resto era con suplementos orales. Hemos llegado a utilizar las 3 vías, enterales, sondas, parenterales, todo mientras ellos lo preparamos para cumplir sus requerimientos básicos y poderle ser una gran injuria, que es un procedimiento quirúrgico que sabemos que baja las defensas y que consume gran parte de nuestras reservas energéticas. Siguiente. La nutrición parenteral periférica o complementaria se utiliza como puente o apoyo. No es que sea exclusiva, no es que vaya a tener todos los requerimientos del paciente. Generalmente va entre 40 a 60 gramos de proteína que nos cubre de nuestro paciente promedio adulto. Y generalmente esa es la mitad a un 60% máximo. O sea, es parte de un tratamiento. Pero esa parte que él no tenía, él venía sin comer, lo logramos, lo llevamos a 3.5 y vemos que con ese valor, desde el punto de vista quirúrgico, tiene mejores opciones y menos complicaciones. En el contexto del paciente quirúrgico, siempre es importante evaluar la función gastrointestinal, importante usar vía oral o enteral, y el otro, la nutrición parenteral, juega un importante papel en lo que es malnutrición de este tipo de pacientes evaluados a través de un tamizaje. Ese es el mismo paciente, se operó hace 2-3 semanas, evolución favorable y se fue de alta. Normalmente cuando operamos con nutrición, los llevamos con sus requerimientos basales, muy raro que tengamos un paciente más de un mes. Normalmente entre 2 semanas a 4 semanas, todos estos pacientes se van a su casa. Siguiente. ¿Qué es una cirugía compleja para este caso? Hablamos de cirugía oncológicas mayores, es decir, gastrectomías, resecciones intestinales grandes, fístulas, a eso nos referimos, que tiene gran respuesta metabólica al estrés y produce alto catabolismo, inflamación e inmunosupresión. Esta es la mayoría de los pacientes que vienen. Como verán, no se reconocen ni estructuras. Esto es lo que tenemos nosotros frecuentemente. Vienen con sondas y a veces utilizan estas sondas. Yo no sé por qué utilizan una sonda. Recuerden el diámetro del asa delgada. Ponen esa sonda Foley y encima le inflan, dicen para que no se salga.
no utilicen ese tipo de dispositivo para nutrirlo. Busquen una sonda nasoenteral nada más simple, sin globos. Fíjenla bien y nutran. Recuerden que la víscera no está distendida, la víscera se contrae, se relaje. Y cuando hay desinflamación, prácticamente se pone en reposo. Y le meten un globo de 4 centímetros, lo único que hacen es obstruirlo. Y todo, si viene algo y le quieren dar un chance a bypassear o darle una vibra, lo único que hacen simplemente obstruirlo, el paciente le comienza a fugarle el alimento y lo único que hace es complicarle y no sirve de nada. No utilicen sonda Foley para hacer enteroclisis o fistuloclisis, como se le llame. Utilicen esa simple sonda de drenaje gástrico y suficiente con eso. Bueno, desde el punto de que para los cirujanos lo digo, no utilicen estas sondas con reservorios de la sonda Foley. Siguiente. Este es otro de nuestros pacientes. También él nos vino de Huaraz. Y él ya asumo que, y yo le dije, llego a Lima el día lunes o martes, te doy de alta. Ya lo daban por perdido. Recuperado, aquí ya está reparado. Le dimos enteral, es la que salió el primero. Foto que tenía su enteroclisis, es ese paciente. Esa es su esposa y él ya recuperado y operadito. Mantenemos los requerimientos postoperatorios porque él va ingiriendo poco a poco. Ya aquí estaba en el sexto, séptimo, él ya comía casi de todo. Pero igual le damos un pequeño suplemento porque los primeros días no cumplen todos sus requerimientos. A veces creemos que lo que le damos por vía oral del hospital es suficiente. No, les complementamos con ellos. Hacemos los cálculos necesarios dependiendo qué nos trae la nutricionista y le complementamos con la vía periférica. Siguiente. ¿Cuál es la importancia de la respuesta a la cirugía? ¿Cuál es la importancia de esto? Tanto el punto de vista, siempre digo, metabólico y fisiológico, es que controlar el hipermetabolismo, hipercatabolismo, evitar la resistencia de la insulina, evitar la respuesta inflamatoria. Siguiente. Mantener la integridad de la función intestinal, por lo tanto, menos también riesgo en lo que se refiere a transfundir mucho exceso de calorías, evitamos el hígado graso. Recuerden que en el Perú nosotros operamos muchas colecistectomías, mucha patología abdominal alta. La verdad que de 100 pacientes, por lo menos el 80% tiene un hígado graso, sin alteraciones hepáticas, sin alteraciones de ningún parámetro bioquímico. Todos nuestros pacientes, porque es el exceso de carbohidratos, todo el metabolismo se los almacena en forma de energía en el hígado, este hígado graso. La principal patología hepática o daño hepático es nuestro problema nutricional. No es hepatitis, no es alcohol. Nuestra principal falla hepática es nuestro propio problema nutricional. Y el exceso de caloría termina haciéndose un depósito. Primero en el hígado, masa musculares, nuestros rollitos que nos salen. Mejor control de la glucosa y el impacto metabólico general. Siguiente. Es otra paciente también con NM gástrico. Siempre son pacientes bajo de peso, ya vienen 4 o 6 meses bajando de peso, relación peso-talla, la verdad. Todos vienen con malnutrición. En lo que se refiere a la función intestinal, si iniciamos también en ella, si usted verá no tiene sonda porque se puede ya todavía alimentar, le damos suplementos orales, además de la nutrición parenteral complementaria. Evitamos, ya hemos visto, evitar la atrofia, preservación de la barrera intestinal, estimulamos lo que es el sistema GAL, mantenemos la interacción con las hormonas, mejoramos el flujo esplánico. Creo que ya se ha hablado mucho de esto. Siguiente. Mis dos grandes maestros, el doctor Enrique Machicado. Ustedes dicen Enrique Machicado, Hospital Baiza, cirugía. Donde van, lo conocen. Para mí, desde Norteamérica hasta Chile, el mejor cirujano en todos los aspectos y el mejor médico. Sabía de fisiología, anatomía, farmacología, embriología. Él te explicaba todo. A él no le venía a decir, yo voy a operar por esto. No, tú explícame por qué lo operas, por qué le haces tal cosa. Es un tipo fuera de serie para mí. Con él aprendimos a revisar, a estudiar antes de operar. La cirugía para nosotros no es moda. Hoy está de moda tal cosa, eso se hace, no existe para nosotros las modas. Hacemos lo que favorece al paciente y lo que sea fisiológico para el paciente.
así vaya en contra de lo que hagan el resto, no nos interesa. Hacemos lo que más simule la fisiología del ser humano. Porque muchas veces, y nosotros lo hemos visto, todas las derivaciones que hacen, cuando hay cambios de pH, reflujos y otras cosas, ya hemos demostrado que entre 15 y 20 años todo eso termina en cáncer. El cáncer gástrico en el Perú era mayores de 65. Hacían gastrectomías subtotales y otra cosa. No, que tal especie, que tal estirpe, que es menos ofensiva. ¿Qué hemos visto? Ahorita el cáncer en mi hospital está entre 40 y 60. Ya no son gerontes. O sea, la expectativa de vida es alta. Y hemos visto que mientras más joven lo operas, 40, tiene expectativa de vida alta. Ya tenemos pacientes que entre 15 a 20 años nos llegan con reaparición del cáncer en la parte del órgano que quedó. Por eso nosotros consideramos que el cáncer no es una enfermedad que hay que sacarla y que darle quimioterapia nomás, hay que sacar el órgano, porque es un proceso inflamatorio de ese órgano y ese órgano va a volver. Y ya hay estudios que hablan de esto. Por eso nuestra tendencia nosotros en el hospital es paciente joven que viene con enema gástrico, resección total. Bueno, que discutimos con los oncólogos, ellos tienen sus esquemas, ellos se basan en la escuela europea, americana, no, nosotros nos basamos en fisiología. Y ya sabemos que el cáncer es una enfermedad inflamatoria. Mis dos grandes maestros, Fernán Repeto y Enrique Machicado, hasta ahora los visito, los dos son jubilados, bellas personas. Reducción de la estatosis colestasia, ya hemos visto el impacto que tiene esto de la nutrición enteral y periférica. Siguiente. Beneficios fisiológicos, siempre el impacto es mucho menor. Ya hemos visto la integridad, complicaciones asociadas a problemas hepáticos, control de glicemia. Esto es importante en nuestros pacientes, desde nutrirlo previamente, darle glucosa, un promedio de líquido hasta 800 calorías, previa a la cirugía. No tenemos por qué privar de alimentar a nuestros pacientes antes de operarlo. Coordinar con anestesio, coordinar con nutrición. Si yo voy a nutrir mi paciente, lo voy a operar a las 4 o 5 de la tarde, no tengo por qué dejarlo. Sin al menos una bebida glucosada. Lógicamente, 2 o 3 horas antes suspendan todo y en las noches sí, volúmenes restringidos. Siguiente. El impacto metabólico a nivel de utilización de nucleasis y síntesis de proteínas. Siguiente. Mire, otro paciente igualito. Ese es mi área. Ese es mi área de... Como verán, las enfermeras son parte importante en nosotros en manejar la nutrición. Tratamos de que sea un equipo. Incluimos al nutricionista, incluimos a la enfermera. La mayoría de las enfermeras son jóvenes. Ojo, uno de los servicios más movidos en mi hospital, de todo el hospital, es mi pabellón. Tenemos 42 camas. Nadie quiere ir ahí. Nadie, le juro. La gente que va es porque le gusta. La enfermera, el nutricionista, el cirujano es porque le gusta estar ahí donde las papas queman. La mayoría de los pacientes, bueno, no están llenos de estas cositas blancas, de 2 cámaras, de 3 cámaras, con vitamina C, ¿cómo se llama? Con complejo B. Esperando su turno mientras lo nutrimos. Gente joven que nos ayuda, que quiere entender. Lo metemos en nuestra escuelita, a la enfermera también, al nutricionista, al interno, al alumno. Tienen que manejar ya nutrición. ¿Y qué evitamos? Hiperglicemia, hipertrigliceridemia, evitamos los trastornos hidroelectrolíticos, ácido base y déficit o exceso de micronutrientes. Siguientes. Otro de nuestros pacientes posoperado, por vía oral, iba a demorar, nos hizo hilio, tuvo fístulas, queríamos dejar en reposo, igual le suplementamos. Siguiente. Hiperglicemia, hipertrigliceridemia. Esta es la paciente joven que le digo que vino de Tacna, obesa, multioperada. Le decidimos dar un chance nutricional periférico. Una vez que disminuyeron los gastos de la fístula, comenzamos nutrición oral, enteral, preferentemente de absorción alta. Comenzamos a disminuir secreciones, inhibidores de bombas, el lentecimiento del tránsito intestinal. La ingesta de líquidos tiene que ser fraccionada. Yo no le puedo decir, tómate, coge una botella porque sale 1000, coge una botella y tómala en un par de segundos, toma 1000. Lo más probable es que salgan 2000 esta vez. Tenemos que decirle, tome con cucharita, tome de a sorbitos,
todo el día, cada 2, 3 horas, come un cuarto de vaso. Y con eso disminuimos las cargas de la salida de los tomillas. Siguiente. Otra de nuestras pacientes están con sonda, ya estamos por retirarle y están con su nutrición. Y bueno, ahí no está si ustedes ven el espirómetro de incentivo, y bueno, no le veo el módulo oral también damos. A pesar de que tiene sonda, le damos suplementos orales. No dejamos, el paciente tiene que tener sus requerimientos. Ella ya se quedaba porque te había hecho infecciones por hongos. Cumplía su tratamiento antimicótico, negativizaba, alta. Ya había salido la cirugía, ya había salido el proceso séptico. Siguiente. Esta es nuestra emergencia. Ojo, la emergencia nueva. No hay camas, no tenemos camas, ni dónde atender a nuestros pacientes. Y ya nuestros pacientes ya vienen desnutridos. Está saturado mi hospital. La emergencia, que supuestamente era algo nuevo, que no es nada nuevo, no tenemos dónde tener a los pacientes. Prácticamente ahí están al aire. Creo que es gran parte de nuestra realidad. Recuerden que el hospital Loaiza se hizo cuando Lima tenía 1 millón de habitantes. Ahora somos entre 13 a 15 millones y seguimos atendiendo a todo el Perú. Por mucho que nos digan que nos corresponde Breña y todo lo demás, mentira. Ya les he dicho, ahí tengo de Tacna, tengo de Puno, tengo de Huaraz, tengo de Tumbes, de todo el Perú no llega. Esa es nuestra emergencia actualmente. Siguiente. ¿Ya conocen a la doctora? Esta foto reciente, nos capacitamos frecuentemente. Hay que capacitarnos. De nada sirve, le doy la nutrición, le pongo si no le entiendo. Primero tengo que entender y luego le aplico. Tenemos que entenderlo, ahí está la doctora. Mi jefe de servicio, doctor Johandi, que fue mi residente, fue más fácil hablar con mi residente y le digo, vamos a comenzar nutrición. Ya, doctor Querevalú, comience, arme. Tenemos apoyo de jefatura, ahí tenemos internos, residentes, externos. Ojo, arriba, ¿saben quiénes están? Los del Hospital San Bartolomé. Hospital Materno Infantil. Querían saber nutrición, terapia presión negativa, abdomen es hostil. Y lógicamente yo tenía que irles a operar a su paciente también. Para que vean que no es exclusivo de una especialidad la nutrición. La nutrición une todas las especialidades y a todo el personal médico. Eso tenemos que entenderlo. De nada sirve que yo sepa toda su fisiología del paciente y los criterios si no divulgo la importancia de la nutrición en las enfermedades. Y ya hemos dicho que las enfermedades no es más que procesos inflamatorios crónicos. Y cada vez se define más ese concepto. Aquí estamos. La doctora Carlita, nuestro jefe de servicio, doctor Carlito Tejada, los residentes están acá adelante, algunos están por guardia, como mi Catalina de acá, que se me duerme, pero todos están ahí en la capacitación los miércoles. Conseguimos ese auditorio. Al inicio nuestro jefe de departamento no quería esto, nuestro jefe de departamento la verdad se opone a esto. Y no es broma que lo diga yo, que un jefe de departamento se oponga. Cosa seria, ¿es cierto? Pero nosotros ahí nos quisieron cerrar esto y más tercos que mula, porque soy más piurano, más terco que un burro, seguimos y seguimos hasta ahora. Todo depende de ustedes, los cambios. Los cirujanos decidimos dar un paso. Ya un jefe de departamento de medicina nos dice, oye, Querevalú, nos gustaría participar. Así que posiblemente, o tal vez a futuro, veamos todo el auditorio solamente hablando de nutrición y las diferentes patologías de medicina, de gastro, de cirugía. Esa es mi meta. Que la nutrición no es simplemente un área de una especialidad o de 2 o 3. Compromete a todo el personal de salud. Deficiencias de sexo, tenemos que siempre hacer el control y el monitoreo. Siguiente. Es el mismo paciente. Ya hemos visto, importante cubrir el déficit energético proteico, optimizar heridas, homeostasis metabólicas, reducir complicaciones. Siguiente. ¿Qué hago con esto? La nutrición parenteral complementaria, ya hemos dicho, cuando la utilizo, cuando mi ingesta oral o enteral no llega a cubrirme el 60% de mis requerimientos, ahí tengo que usarlo. Hice mis cálculos, utilizo, la verdad, como le dije al inicio,
En estos pacientes yo utilizo, me voy a 2. Yo no puedo trabajar con 1.5, 1.2. Esa fase aguda lo manejan, creo, mejor los doctores. Y ya de la fase aguda han hablado un montón. Yo tengo que lograr en 7 días mejorarlo, desinflamarlo un poco para entrar a la sala, porque ellos tienen generalmente un chance. No nos gusta reoperar a nuestros pacientes. No tenemos un chance de darle un buen valor nutricional, porque es el único momento que podemos usar todas nuestras herramientas que tengamos, tecnología, grapadoras, back, lo que sea, para que esa operación sea exitosa y nuestro paciente en 7 a 10 días se vaya a su casa. Eso es lo que buscamos. Entonces ahí usamos, no tiene es menos del 60%, usamos nutrición parenteral complementaria. Importante, ya sabemos la masa, las proteínas y el efecto al servir de la masa muscular. Importante mantener la síntesis proteica. Siguiente. Por lo tanto, mantengo también mi función inmune. Siguiente. Por lo tanto, promuevo la curación de heridas. Importante, algunos suplementos y oligoelementos. Zinc, vitamina C, ya les he dicho el por qué utilizo vitamina C. Siguiente. Control de glicemia, también se ha hablado, siempre controlamos a estos pacientes pendientes de la evaluación diaria. Mínimo, nosotros hacemos 3, no tenemos mucho presupuesto, nos limitan, es un hospital del Estado que a veces no tenemos ni un hemograma, así que no es tan fácil controlarlos. Es bonito hablar del mundo ideal, de la revista ideal, en el país ideal. La verdad, mi hospital a veces no tenemos ni proteína, ni glucosa, ni una creatinina, y a veces está cerrado todo. Pero a pesar de eso, tenemos que ir monitorizando. Tenemos flujos urinarios, utilizamos en forma directa, signos de alarma. Siempre buscamos cómo monitorizar. Siguiente. Reducir complicaciones, que esa es la idea de la nutrición parenteral complementaria. Siguiente. Monitoreo. Siempre el monitoreo, no hay otra manera. Si hay fiebres por algo, si hay taquicardias por algo, no doy analgesia. Nosotros somos antianalgesia. Nuestra principal analgesia se llama metamizol. No damos opioides, no damos de acción central, nada. No cubrimos el dolor para que esté tranquila la enfermera durmiendo, el médico durmiendo, no. Preferimos que nos molesten, porque los signos de alarma en los pacientes que hacemos grandes resistencias a tomosis son las fugas. Y mientras más precoces las detectamos o reintervengamos, tiene mejor éxito. Esa es nuestra preocupación. Siguiente. ¿Qué posiciones tienen las guías sobre la nutrición parenteral complementaria? Es Prillaste. Siguiente. Está la doctora Carlita. Siguiente. Sí o sí debo usar mi tubo gastrointestinal, nutrición oral enteral, sí o sí. Cuando no cubro mis requerimientos, 60%, le agrego nutrición parenteral complementaria. 2 años y pico para esto, y la verdad, con 2 cámaras, 3 cámaras, con las 3 cámaras, nuestro paciente ha ido mucho mejor. Y hemos usado las 2, te juro, 2 cámaras, 3 cámaras, de su competencia en la actualidad. Y el utilizar limpio nos ha cambiado también mucho. No sobrecargamos la parte de los carbohidratos, por lo tanto los controles glucémicos no son tan elevados, porque usamos un buen soporte energético que no produce mucha sobrecarga a nivel y por lo tanto los valores de glicemia o de insulina no se nos van a disparar. Muy raro que tengamos, hasta ahora no hemos visto mayor deterioro desde ese punto de vista. Parte de nuestro equipo, el doctor Carlito Tejada, el Charapa, nos llega mucho de la selva. Él es el nexo, no, todo de la selva nos llega a través de él. Críticos. El doctor Eligio, el doctor Adams, estamos, y el doctor Arias. Y el doctor Jonas. ¿Se dan cuenta? Todos son gente joven. Todos ellos han sido nuestros residentes. Siguiente. ¿Qué recomiendan? A partir, si un paciente se tiene un periodo de no cubrir su requerimiento nutricional del tercer al 7º día, yo le debo dar nutrición ya parenteral complementaria. Siguiente. La nutrición parenteral, lo que equivale a la nutrición parenteral complementaria, no debe iniciarse en forma agresiva, siempre en forma progresiva. Recuerden que vienen malnutridos y hay ciertos problemas metabólicos que se pueden generar. Incrementen todo progresivamente. 25, 50, 75, 100. Siguiente.
infecciones, controles a nivel metabólico. Siguiente, siempre importante monitorizar. El siguiente, creo que aquí viene la parte final. Siguiente, no le cuelgue. Eso. Nuestro último paciente. ¿Por qué es importante? Beneficios. La nutrición es una herramienta terapéutica importante, valiosa para el manejo del paciente quirúrgico. Sí, lo tenemos evidencia 2 años continuos de uso. No es una terapia de primera línea, sí, es complementaria. Siempre la vía oral va a ser la más importante por todos los efectos fisiológicos y metabólicos que tiene. Siguiente. Debe individualizarse, el paciente es único. No, si existen guías, pero a evaluar fístula alta, paciente sin dientes, paciente que tiene trastorno de motilidad, hay que evaluar al paciente. La meta es esto, alcanzar los valores nutricionales, sea por vía enteral o oral. Siguiente. Importancia, prevenir. Siempre uso racional dependiendo del paciente. Siguiente. Muchas gracias.